en algún momento hemos escuchado la historia de Esmeralda Castillo por medio de su padre. Hola, bienvenidos, mi nombre es Cintia de la Cruz y este es un nuevo caso. ¿Quién es Esmeralda Castillo? La joven que fue borrada del Registro Nacional de Personas Desaparecidas tras 14 años de búsqueda. En las marchas feministas en las que se exige justicia por las mujeres que son y asesinadas por el simple hecho de ser eso, mujeres, suele verse en su mayoría féminas. Sin embargo, también se puede ver a algunos hombres que suelen presentarse para apoyar a la lucha de las mujeres. Uno de los hombres que más frecuentemente se ven en este tipo de marchas es José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo, una joven que desapareció en 2009 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Desde entonces, don José Luis pide justicia y busca a su hija, quien en el momento de su desaparición contaba con apenas 14 años. Apenas en la marcha con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la Ciudad de México, se vio a José Luis, quien dijo que a su hija la quieren desaparecer de la lista de desaparecidos. Y es que en diciembre del 2023 se actualizó la lista de personas desaparecidas en México, donde pasó de más de 110,000 a 12,377 personas desaparecidas. Explicó que estos son los casos que están confirmados y con carpeta de investigación correspondientes. ¿Quién es Esmeralda Castillo? José Luis Castillo ha dado a conocer la historia de su hija Esmeralda, que desapareció el 19 de mayo del 2009 tras salir de su casa de Ciudad Juárez para ir a la escuela. José Luis se encontraba enfermo, por lo que su hija la cuidaba a ratos. Por ello, un día antes había faltado a clases y ese mismo día quería volver a faltar para cuidar a su padre. Sin embargo, José Luis le insistió que se fuera a la escuela para que no perdiera un día más. Ese día acompañó a su hija hasta la puerta de su casa. No volvió a verla. Desde ese momento comenzó la búsqueda de José Luis por encontrar a su hija. En un principio el hombre tenía confianza en las autoridades y que éstas harían su trabajo. Sin embargo, se comenzó a decepcionar en las mismas cuando, al ir a la fiscalía a pedir hojas con la ficha de su hija para pegarlas en la calle, y solamente le proporcionaban 2 o 3. Él decía que no eran suficientes, que le dieran más, a lo que le respondían que Esmeralda era su hija, que fuera él mismo y sacara más copias para hacer la difusión. 3 semanas después de la desaparición de su hija, en su trabajo le pidieron que escogiera o buscaba a su hija o continuaba laborando. Él dio las gracias, pues pensó que nada valía más que sus hijos. Poco a poco se fue quedando sin recursos, tuvo que vender varias cosas que poseía y se ofrecían papelerías y centros para limpiar y ayudar a cambio de que le dieran para sacar fotografías de la ficha de su hija para darle difusión a su caso. Un amigo muy cercano lo ayudó, le dio a él y a su familia una parrilla para hacer hamburguesas y venderlas y así tener ingresos para buscar a su hija. Hasta la fecha con ese negocio sobreviven. Su hijo y él fueron encarcelados en 2012 por 8 meses. Esto luego de que su esposa y él viajaran a la Ciudad de México siguiendo la pista de un testimonio que aseguraba que su hija había sido llevada a trabajar en la Merced. Para llegar a la Ciudad de México pidieron apoyo económico a la fiscalía. Sin embargo, se les negó, por lo que tuvieron que ver la manera de juntar el dinero para el viaje. Ya en la capital, mientras buscaba a su hija, descubrieron que existían locales comerciales que en realidad eran centros donde menores de edad, entre 12 y 17 años de edad, originarias de diversos estados del país, eran prostituidas. Cuando fueron encerrados se les acusó de haber asaltado decenas de negocios. En diciembre del 2012 se comprobó su inocencia y salieron de prisión. En 2014 las autoridades de Chihuahua le dijeron que había encontrado a su hija sin vida. Le mostraron en un sobre amarillo una tibia diciendo que era lo único que habían encontrado de ella. Sin embargo, cuando pidieron hacer una segunda verificación de ADN, se los negaron. Hasta la fecha, José Luis sigue en la búsqueda de su hija y tratando de hacer eco de su caso para que este no quede impune y las autoridades le den una respuesta confiable.